Bienvenidos a este nuevo programa de hashtag Polémica en Redes. Nuevamente los saludo, mi nombre es Omar Cepeda Castro y esta noche los invito a analizar un tema de mucho interés para todos nosotros, la intoxicación en las redes. Siempre hay un trasfondo cuando hablamos de la violencia que se genera en redes. Por poder, las redes sociales se han diversificado y han roto los límites de lo público y lo privado, de la mentira y la verdad, de lo virtual y lo personal. En México somos 79.1 millones de navegantes en Internet. Dedicamos en promedio 8 horas con 12 minutos al día en este mundo infinito y generoso, pero que también puede ser oscuro y violento. Las redes sociales representan un mundo alterno para interconectar a las personas, o bien para que individuos logren los tan anhelados likes en reiteradas ocasiones a costa de contenidos violentos u ofensivos. Le damos a aceptar a los acuerdos de privacidad a cientos de páginas como Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, entre otras, y no leemos lo que les estamos permitiendo hacer, precisamente con nuestra privacidad. Por si fuera poco, todo esto confluye con poderosos softwares que trabajan en las redes sociales para crear violencia verbal basada en el odio hacia objetivos precisos, por ejemplo, a favor del racismo, contra un sistema político, contra activistas sociales o a favor de intereses económicos. Pero ¿quiénes están detrás de estas campañas? Posiblemente usted ha sido víctima de alguno de estos casos y quizá no se ha dado cuenta. Vamos a tratar este tema. Mientras tanto, le doy la bienvenida a nuestros invitados e invitada. Pati González, ella es coordinadora del colectivo Desde la Izquierda. Pati, qué gusto tenerte, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Es un honor y pues abrir el espacio, ¿no? Claro. Estrenar un nuevo Canal 14. Claro, y estoy seguro que a partir de tu expertise, de tu experiencia y tu opinión, vas a enriquecer muchísimo este programa. También le doy la bienvenida a César Rodríguez Cano. Él es especialista en opinión pública y cultura digital. Él es profesor de la UAM Campus Coajimalpa. Gracias César por estar con nosotros. Un placer tenerte en este programa. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a mis compañeros de mesa y por supuesto a tu auditorio. Pues estoy encantado de poder platicar civilizadamente de estos temas en las redes. Claro, y va a ser muy oportuno también tener esta visión pues desde la academia y todos los temas que vamos a abordar. También doy la bienvenida a Gonzalo Ibarra, él es activista en temas de democracia, creador de una cuenta en Twitter, @YoNoFui, y que bueno, pues ha sido precisamente partícipe de primera fila de todo lo que sucede a favor y en contra precisamente en las redes, tanto la violencia como una forma de ejercer el derecho a la libertad. Gracias por acompañarnos. No, pues gracias por la invitación, un saludo a todo el auditorio. Estoy encantado de estar acá y de poder compartir puntos de vista, bien dices, de manera civilizada. Y bueno, platicaremos de los distintos tonos que pueden tomar las redes sociales. Un placer tenerlos. También permítanme agregar que Patricia González es la creadora de también una cuenta de Twitter muy concurrida, @TwitteraMX. Así que bueno, pues ella es, aquí se encuentra con nosotros. Y Yo bueno, soy la que está detrás de esa cuenta, perdón que te no, sí, interrumpa, claro. pero es que además me han acusado de que no existo, que soy bot. No, yo soy bot, Sí soy un bot que está aquí. pues aquí está, ya se dieron cuenta que sí existe. Ha tuiteado mucho, por supuesto, todo ha salido de su inteligencia, de su apreciación y de su conocimiento. Así que bueno, vamos a hablar con esta mesa de este tema interesantísimo. Vamos a entrar a definir un concepto que todos hemos mencionado, no sé si se entienda o si se entienda a profundidad. ¿Qué es la violencia? Y por ello quiero que cada uno me dé su punto de vista. Si quieres empezamos contigo, Patricia, para que de tu perspectiva nos puedas pues explicar para ti qué es la violencia. Bueno, como tal, la violencia es un término como muy grande, ¿no? Yo creo que hay muchos tipos de violencia. Hablando específicamente de redes, yo te puedo decir que sí hay un problema, que yo creo que la violencia en redes se traduce en cuando de veras no saben explicar, se desesperan o tienen un problema mucho más grave que tiene que ver con esta frustración, ¿no? Y no voy a poner colores, ¿no? De todos lados, la frustración de no saber debatir con argumentos, con ideas, yo he debatido con mucha gente sin tener que decir una sola
groserías, sin tener que insultar, digamos, no tanto groserías, pero sin tener que insultar a nadie. Y yo creo que se puede, ¿no? El problema es cuando el otro se desespera o se frustra porque no tiene de dónde agarrarse para seguir defendiendo su punto, ¿no? Y entonces entra la violencia, y la violencia ha llegado a grados terribles. Yo puedo dar por lo menos 2 ejemplos que me vienen a la cabeza. Andrea Noel, ¿no? Tuitera también, víctima de violencia, que tuvo que salir del país por la violencia que se generó en las redes y terminó en la vida real. Y otra, Rosario Fuentes, conocida como Mute 3, ¿no? También periodista de Tamaulipas, que fue desaparecida incluso, ¿no? Por un asunto que tenía que ver con su papel de informadora de lo que pasaba en Tamaulipas, y trascendió a las redes, y hasta la fecha, desde 2014, sigue desaparecida. Claro. Hay violencia física, hay violencia psicológica, hay violencia verbal, en fin, hay varios tipos de violencia. Por supuesto que nos vamos a ir adentrando, como ya bien lo hiciste, en identificar estos factores de violencia en las redes sociales. Por favor, Gonzalo, me gustaría que dieras tu punto de vista. Bueno, a mí también me gustaría completar lo que dijo Patricia, ¿no? Agregar un poquito más. Sí, creo que parte mucho de una falta de educación que hemos tenido para poder contrastar ideas, y creo que yo sí lo veo como una situación escolar, y yo coincido mucho con lo que ha dicho en su momento Tatiana Cloutier en algunos momentos, hablando de este analfabetismo funcional, esta incapacidad de poder comprender lo que dicen los textos, de poder separar ideas, de poder hacer razonamientos lógicos simples. Eso por un lado, y por el otro, nos encontramos muchos factores más, ¿no? Como personas a veces nos desesperamos, pero también existen cuentas que van con toda la intención de crear estas condiciones, ¿no? Sean personas o sean agencias contratadas para crear este caos en redes sociales. Entonces, para mí la violencia en redes sociales es esta intención de sobrepasar o de pasar esa línea de una discusión que puede darse en el plano público y llegar hasta el plano personal, a ofender, a utilizar ciertas palabras, groserías, en dado caso hasta amenazas y acoso a muchos usuarios de las redes sociales. Claro. Vamos a retomar esa parte que nos comentas de cómo nace la violencia desde los jóvenes, desde los menores de edad, y cómo se viene reproduciendo, y muchas veces nacen con ese tipo de cuestiones. Pero antes de retomarlo, vamos a escuchar, por favor, la voz de César Rodríguez. Tu primera opinión al respecto. No, efectivamente, la violencia es un problema, un fenómeno social que puede traernos ejemplos de toda la historia, ¿no? Pero sí es un concepto multidimensional que efectivamente tiene que ver con diversas gamas. Puede ser agresión física, ¿no? Verbal, psicológica. Puede, básicamente, lo que supone es una descalificación del otro, del interlocutor. Y bueno, tenemos diferentes ejemplos en los cuales se ha estudiado y se ha conocido cuáles son esos tipos de violencia, ¿no? Desde la violencia que podría emanar del Estado, de la violencia hacia las mujeres, hacia los niños, hacia los jóvenes, etcétera. Es decir, la violencia es un tema que desgraciadamente está en el núcleo de las sociedades actuales. Pues en México incluso podemos hablar de una violencia sistemática por parte del crimen organizado. Es decir, nos puede llevar a diferentes enfoques, ¿no? Ahora, en términos de Internet, efectivamente y desgraciadamente también, una de las características que más va a resaltar en la actualidad en las conversaciones que tenemos en estos espacios es el insulto, es la descalificación, es esta especie de comportamiento tribal, es efectivamente la falta de argumentación, es la descalificación del otro por motivos de raza o de fenotipo, de género, de ideología, etcétera, ¿no? Entonces, es un fenómeno, yo diría, complejo y que habría que buscar ejemplos concretos para poder caracterizar y explicar de mejor manera. Hay una apreciación que he venido leyendo en varias narrativas, la cual dice que la violencia está de moda en los jóvenes, que los jóvenes, para obtener popularidad, hacen uso de video, graban peleas, las suben a las redes sociales, y eso les está generando dividendos, popularidad. También hay grupos de rap
que nacen en estos suburbios de algunos lugares, en Estados Unidos, por ejemplo, y que hacen pues un uso directo e indiscriminado sobre la violencia. ¿Ustedes están de acuerdo con esta apreciación de que la violencia está de moda entre los jóvenes y se está popularizando? ¿Puedo? Por favor, por favor. Yo creo que no es que esté de moda. O sea, hay cosas que venden y hay cosas que no venden. La violencia vende siempre. Por morbo, porque te sientes parte del grupo vencedor. Claro. Entonces, por ejemplo, el sexo vende, ¿no? Y entonces hay miles de cuentas, incluso en Twitter ya están llegando cuentas que venden sexo, ¿no? Y que pues adquieren una cantidad impresionante de seguidores rapidísimo, pero por lo que venden. Entonces yo creo que no sería un asunto de ciertos suburbios o no sé qué, o que esté de moda. Yo, por ejemplo, al principio dijiste una cosa que sí todo el mundo dice, el asunto de la vida privada, y tiene mucho que ver. Es decir, una de las cosas por las que a mí, bueno, hay muchas razones por las que a mí no me pueden atacar mucho en Twitter. Una es porque no me importa y no me engancho cuando me mientan la madre, pero otra es porque yo misma no he permitido que la gente sepa ni mi estado civil, ni dónde trabajo, ni si tengo familia, ni... Entonces eso hace, por lo mismo que decías tú, eso hace que la gente, los haters, tengan más dificultad para encontrar cómo sacar si un primo mío bla bla bla, o si tengo hijos o no, o mascotas o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Eso, digamos, esa barrera se rompió de pronto. Y el hecho de que tengas una cuenta de Twitter o de Facebook o de Instagram, de pronto hace que mucha gente se le olvide que hay cosas que son privadas y se toman fotos en todos lados que yo digo, bueno, ¿como para qué? ¿No? Sí, porque lo privado no es necesariamente que las transmitas a alguien, a un tercero, sí, o a tu pareja, a tu novio, alguien de confianza. El hecho de tomar las fotos pueden estar accesibles, por ejemplo, para las compañías de internet que precisamente publican ese tipo de cuestiones de privacidad, ¿no? Entonces desde ahí incluso hay que estudiar esa parte. Es que tú mismo rompes esa barrera cuando dices, aunque tú firmes el asunto de la privacidad, si tú publicas una foto tuya dentro de tu casa, no sé qué, pues tú solito estás abriéndole la puerta de tu casa a todo el mundo, y entonces pues es muy fácil que te agarren, ¿no? Claro. Todo tipo, no solo la gente que es violenta, la gente que vende lo que sea y que ve que en tu casa tenías una marca X y entonces dices, por aquí, ¿no? En fin, o sea, sí te vuelves vulnerable a ser parte, pieza fácil del mercado, claro. El que sea, incluso el de la violencia, ¿no? Claro. Muchísimas gracias por esta participación. Pati, vamos a hacer una breve pausa. Les recuerdo que nos puede seguir en nuestras redes sociales, @Canal 14 MX. Regresamos. Mucho. Perdón, no lo dejé. No te preocupes. Así. De esto se...